Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Te saluda el pastor Gustavo Jauregui junto aquí con mi esposa Marta. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos a este programa Construyendo la Familia de hoy. Todo consejo, toda consejería, todo comentario basado, por supuesto, en la palabra de Dios, tratando de que sea la palabra de Dios la que guía la vida de cada matrimonio, de cada familia. Así que vamos a orar. Tenemos un tema muy lindo el día de hoy, muy actual. Así que vamos a orar y vamos a comenzar con este tiempo. Bendito Padre eterno, Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber resucitado, Señor Jesús, al tercer día. Gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo, que es el que ahora nos ha sellado, el que nos enseña, el que nos motiva a vivir una vida cada día un poco más cercana a Cristo. Ayúdanos a entender esto que tenemos para el día de hoy, basado en tu palabra. Te lo pedimos, por favor, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En las últimas 2 semanas, hermanos, nos han llegado bastantes golpes en lo emocional al ver la cantidad de jóvenes que pierden su vida. Sabemos que es algo que está sucediendo tanto en este condado, este país, tanto como en el mundo, ¿verdad? Nos afecta porque a veces conocemos a los jóvenes que han partido, hay veces que no los conocemos, pero la noticia llega igual y nos duele, y muchas veces preguntamos qué está pasando con la juventud. Y es un tema que en el futuro vamos a tratar también, ¿verdad? Cómo comunicarnos mejor con nuestros adolescentes para que cuando suceda algo, por lo menos que se nos den las herramientas para saber que hicimos lo posible para que ese joven o esa jovencita o no se quitara la vida, o no terminara con un grupo que no le conviene, o no tomara alguna adicción como la manera de olvidar cosas que pasan en su vida o tapar algún trauma, algún problema. Pero hoy vamos a estar hablando qué sucede con la muerte de un hijo o la muerte del cónyuge. Vamos a estar hablando cómo vive el padre, la madre, la muerte de un hijo, de una hija. Vamos a estar en 2 programas, tanto hoy como la semana próxima, si el Señor lo permite, tratando de bíblicamente y a nivel verdad personal, como pastores, como consejeros bíblicos, tratar de darte datos, ideas para que si estás pasando por esta situación, tú puedas sentir que de alguna manera la palabra de Dios te conforma, te consuela de una manera diferente. ¿Es natural sentirse triste por la muerte de un ser amado? Claro que sí. Claro que sí. No podemos permitir que, aún como cristianos, ya sea líder o ya sea un hermano o una hermana en la fe, si estamos pasando por una tragedia, no permitamos que se nos intente decir que el cristiano no puede llorar, que el cristiano no puede sentir, que todo debe ser gozo. Y sí, todo es gozo en el cristiano, pensando en la eternidad y sabiendo que el Señor nos salvó, nos perdonó. Pero vamos a ver bíblicamente que las emociones ante una pérdida son perfectamente normales y el Señor entiende, y de alguna manera el Señor, aún a través de esas emociones y expresarlas y vivir el duelo de una pérdida, el Señor nos ayuda de una manera diferente a través de su Espíritu Santo. Tenemos que tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él nos toma en sus brazos compasivos y podemos saber que Él nos entiende. ¿Por qué? Porque hay una historia en Juan capítulo 11, cuando el Señor está parado delante de la tumba de Lázaro, su amigo, una familia junto con María y Marta, hermanas de Lázaro, que eran muy compañeros, tenían mucha intimidad con el Señor Jesucristo. Ahí en Juan 11, en el versículo 34, se lo lleva al Señor delante de la tumba y Él pregunta y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35, que es el versículo más corto de la Escritura, 11:35 de Juan dice, Jesús
lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Jesús sintió tristeza por la muerte de su buen amigo Lázaro. Y es en Jesucristo, hermano, hermana, amigo, amiga, si estás sufriendo la pérdida de un hijo, de una hija, la pérdida de un cónyuge, es en el Señor Jesucristo que debes refugiarte como primer medida. ¿Por qué? Porque Él conoce el dolor de la pérdida y lo conoce en una manera profunda. El Señor conoce el poder que tiene la muerte sobre las emociones y sentimientos del ser humano. Registra el Evangelio de Lucas que el Señor, sabiendo que venían por Él, sabiendo que se acercaba la crucifixión, Él mismo sudó gotas de sangre. Registra Lucas. Y el Señor le dice al Padre: Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. La muerte de un ser amado, de un hijo, de una hija, de un cónyuge, hermanos, se debe tomar como permitido por Dios, pero también se debe tomar como un tiempo donde debemos expresar lo que sentimos. Va a haber dolor, va a haber emociones tremendas que vamos a sentir, pero el cristiano puede estar tranquilo y tener esa fe de que el Señor Jesucristo está en control de todo lo que ha sucedido y sucederá a nuestro alrededor. Amén. Y algo que tenemos que mencionar, ¿verdad? La muerte es algo de la que ninguna persona puede estar exento. Cada uno de nosotros va a llegar a ese momento donde nos vamos a enfrentar con esta consecuencia del pecado, la muerte física. Y mucha gente ignora la muerte, trata de no pensar o no quiere hablar de ella como manera de apartarla, pensando que si la ignora, pensando que si no habla de ellos o de ella, no va a llegar. Pero lamentablemente allí podemos ver que hay un temor a la muerte. Una vez un pastor decía que si uno no está preparado para morir, tampoco está preparado para vivir. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida. La muerte de un hijo es la peor experiencia que puede sufrir un padre o una madre. Un hijo representa esperanzas, representa sueños que los padres, ¿verdad?, construyen sobre la vida de ese hijo. El dolor de los padres puede agravarse si ellos sienten que han fracasado en la responsabilidad de proteger a su hijo. Y yo sé que lo vamos a tratar más adelante, pero en este punto muchas veces surge la culpa. Si yo lo hubiera criado de esta manera, si yo le hubiera dicho esto, a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. La muerte de un hijo viola el orden natural de la vida, pues el ser humano está diseñado para morir después que nuestros hijos. Y hay un ejemplo, ¿verdad?, en la Biblia que habla de una niña que murió. Allí en Marcos capítulo 5, versículo 41, y es la hija de Jairo. Y cuando el Señor llega a ese lugar, dice que todos lloraban y lamentaban por la muerte de esta niña. Y dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, este es Jesús, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Amén, amén. La muerte de un hijo, como comentaba Marta, es una de las peores, es la peor experiencia, según la mayoría de los psicólogos o de los consejeros bíblicos, por lo que uno ve en la consejería, ¿verdad? Pero también la muerte del esposo o de la esposa es una experiencia tremenda que debe soportar la persona casada. Perder al cónyuge puede vivirse realmente como la pérdida del propio yo de la persona que queda como sobreviviente.
Por lo menos, como mínimo, la persona que queda viuda pierde su identidad como persona casada, ¿verdad? Eso es algo que no podemos cambiar. Muchos dicen, bueno, no cambió nada, nada va a cambiar, te vamos a apoyar, no vas a estar sola, no vas a estar solo, pero para eso existe el duelo. ¿De qué es lo que vamos a estar hablando hoy? El duelo en la muerte de un hijo o un cónyuge. Las personas pueden opinar lo que quieran, pero hay algo que cambió al instante que la persona quedó viuda. Por lo menos es esto, ya su identidad como persona casada ha terminado. El cónyuge que sigue vivo pierde a su alma gemela, pierde a la persona que mejor lo conocía o la conocía en el mundo. Y hay una escritura en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 24, en el versículo 15, y dice la palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, dice Ezequiel, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y hay una esperanza profética, o un mensaje profético, mejor dicho. ¿Por qué se le pide a Ezequiel que no haga luto por la muerte repentina de su esposa? Pero si usted lee esos versículos, Ezequiel 24, del 15 al 18, tantas cosas que tendría que haber sucedido en la vida de Ezequiel por haber quedado viudo. No endeches, no llores, que no corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Para el pueblo judío era algo tan tremendo perder repentinamente, y más si era en una edad de juventud, perder el esposo o perder la esposa. Entonces, en la Biblia, hermanos, encontramos que el pasar por una tragedia de este tipo, la muerte del hijo, la hija, la muerte del esposo, la esposa, no es algo que se debe tomar a la ligera. Muchas veces damos opiniones rápidas para tratar de ver a la persona mejor, pero vamos a hablar en el transcurso de estos dos programas y entender de que el proceso del duelo tiene que cumplirse paso por paso. Amén. ¿Y qué es el duelo en sí? El duelo es el sufrimiento emocional intenso provocado por una pérdida. El duelo se asemeja a estar en un valle de sombras, un valle oscuro, y es un proceso difícil y doloroso que lamentablemente puede durar mucho tiempo. Los psicólogos y las personas, ¿verdad?, consejeros, concuerdan que el luto se vive puede durar desde 3 años hasta toda una vida. Depende cómo la persona reaccione. Hay personas que nunca superan el proceso de duelo. Otro punto es que una muerte repentina es mucho más fuerte y dolorosa de soportar que una muerte que se esperaba. Muchas veces cuando un cónyuge o un hijo está enfermo por muchos años, ya no golpea tanto la muerte. Pero cuando es repentina, como leía también el pastor, ¿verdad?, aquí con Ezequiel, cuando la muerte es repentina, golpea de una manera muy fuerte. Tal vez no hubo tiempo para despedirse, o tal vez no se pudo dar alguna advertencia a la persona. A lo mejor muchos cónyuges o muchos padres antes de salir ese día discutieron, se gritaron, se dijeron cosas, y todo eso hace el dolor más profundo, hace el dolor más severo.
El duelo a veces también puede ser que no esté relacionado con la muerte. El mismo proceso que pasa con una muerte puede producirlo un divorcio, una pérdida de ahorros, a lo mejor la pérdida de una casa, algo que realmente la persona quería y que lamentablemente puede llegar a sufrir las mismas consecuencias que se vive en el duelo de una persona fallecida. Amén, amén. Y hemos hablado hasta ahora la realidad de las emociones en un duelo ante la pérdida de un ser amado. Hemos hablado de qué es el duelo, recién lo compartió Marta. Vamos a hablar un poquito de las emociones durante el duelo, durante la pérdida. Muchas veces como amigos o como familia queremos o se quiere ayudar en el dolor de la persona que está pasando por una pérdida. Muchas veces pensamos que es válido, a lo mejor después de horas de sucedida la tragedia o días después, golpear esa puerta de la casa, entrar con una sonrisa, animar a la persona o tratar de hablar de cosas que de alguna manera pensamos que van a apartar el pensamiento de la persona que ha sufrido la pérdida. Lo único que va a hacer esto, si tú has estado en esa situación y lo has hecho, yo te aconsejo que si vas nuevamente a la casa de alguien o visitas una familia que ha sufrido una pérdida fuerte, yo te pido que la próxima vez no trates, con todo el deseo que uno tiene de que las cosas mejoren, no trates de animar forzadamente o de una manera forzada lo que es provocar que la persona se ría o tratar de apartar el pensamiento de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque esto lo único que va a provocar es que se retrase el proceso del duelo. Y es más, hay veces que hemos tenido consejerías donde la persona que ha sufrido una pérdida, tiempo después nos comparte y nos dice: yo en los días que sucedió la tragedia o las semanas, seguía visitando gente en mi hogar y se agregaba otra carga más a la pérdida de mi hijo, mi hija, o a la pérdida de mi esposo o esposa, porque ahora yo tenía que mostrar una cara, tenía que mostrar un carácter que en realidad no sentía, tenía que mostrarme alegre para que los demás no se sintieran tristes o creyeran que yo estaba cayendo en depresión. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer cuando hay una pérdida, visitar a la persona, hay veces que simplemente sentarnos al lado de ella y estar en silencio va a hacer un efecto mucho más positivo en lo espiritual, en la persona, que tratar de motivarla a que deje de pensar en lo que sucedió y tratar de distraerla de otra manera. Vamos a leer ahí lo que dice Job, capítulo 2, versículo 11 al versículo 13. Están estos amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Usted conoce la historia de Job. Si no la conoce, lo motivo a leer el capítulo del libro de Job, capítulo 1. Y cuando comienza el capítulo 2, vienen estos amigos de Job a visitarlo por la tragedia que había sucedido no solo con las posesiones de Job, no solo con su familia, sino ahora con su propio cuerpo. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2:12 de Job. Los cuales, los amigos de Job, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Lo mejor que podemos hacer en un duelo ajeno, si usted quiere visitar, si quiere apoyar, si quiere mostrar su amor y no solo el amor personal, sino el amor cristiano a esta persona, deje que la persona hable si quiere hablar, comparta su dolor. El Señor Jesucristo, a través de nuestro apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice: llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. Muchas veces
queremos forzar algo que sabemos o no lo vemos en el momento, pero con el tiempo vamos a darnos cuenta que a lo mejor lastimó más a la persona de lo que ya estaba a través de esta pérdida. Amén. Y otra de las emociones que viene a nuestra vida en el proceso del duelo, como dijimos anteriormente, es la culpabilidad. Uno siente culpa porque piensa que uno ha provocado la situación, si hemos a lo mejor discutido, y yo he escuchado esto mucho de personas que han pasado por esta situación, que muchas veces dicen, incluso le deseé la muerte, y más entre cónyuges, ¿verdad? A lo mejor no tanto entre padres e hijos, pero se sienten culpables, se sienten responsables por lo que ha pasado con la persona. Y tenemos que entender esto. Muchas veces todos fallamos como padres, fallamos como hijos, fallamos como cónyuges, pero de una cosa tenemos que estar seguros. La palabra de Dios nos enseña que nuestros días están contados y que solamente Dios sabe cuándo vamos a partir a su presencia. Otro sentimiento es la tristeza, el dolor y la duda se proyectan hacia Dios. Culpamos a Dios por lo que pasó. ¿Cómo pudo Dios permitir esto en mi vida? No sabemos, tenemos ejemplo en la palabra, como leyó el pastor en el libro de Job, no sabemos el propósito de Dios con lo que está pasando, pero ojalá que si estamos pasando por un momento como este, no nos sintamos culpables, porque es algo normal. Otra cosa, es normal que la tristeza por la pérdida aumente en algunas épocas específicas del año, cuando se acerca el cumpleaños de la persona que falleció, cuando vienen familiares o vamos de vacaciones nuevamente, el año que viene va a faltar la persona, la Navidad, muchas fiestas, a lo mejor el día de Thanksgiving. Es natural y es normal que sintamos dolor y, como dijo el pastor, no tratemos de ocultarlo. Amén, amén. Aquí vamos a cortar el programa de hoy en cuanto a qué es el duelo, cómo encarar o emociones que surgen durante una tragedia. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a hablar de pasos prácticos. Vamos a hablar a qué se le llama un duelo complicado o extensivo. Pero yo quiero, antes de terminar, si tú nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tanto yo como mi esposa, por haber sufrido pérdidas familiares, nuestro mejor consejo, refúgiate en el Señor Jesucristo. Aunque hay veces que uno no entiende la tragedia, aunque hay veces que pareciera que uno vive, después de que sucede lo peor, parece que uno vive como en una película, como en un momento irreal por algunos meses, pero sí podemos decirte que el Señor Jesucristo, como se lo llama también la palabra, varón de dolores, Él entiende tu dolor, Él es el único que a través del Espíritu Santo va a poder darte las herramientas, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la paz que solamente Él la puede dar. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Te motivamos en este momento, si has sufrido una pérdida y no tienes a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero leerte lo que dice Primera de Pedro 5:7. Empezamos con el 6, 5:6 de Primera de Pedro. Dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si quisieras hacer esta oración de fe, recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador, Él es el que te va a consolar a través del Espíritu Santo, que te va a sellar en tu espíritu, si de corazón tú lo recibes como único Señor y Salvador. Si quisieras repetir conmigo, Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mis pecados.
yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor Jesús, que entres en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, en este instante, como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que estuve mal, que he pecado, pero tu Biblia, tu palabra me enseña que desde este instante yo he sido perdonado por la sangre que tú has derramado en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento recibo a través de mi Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Si has hecho esa oración de fe, te motivo a comprar una Biblia, te motivo a buscar una iglesia cristiana evangélica donde se predique, donde se anuncie la palabra de Dios con gracia, no con religiosidad, no salvación por obras. Y puedo asegurarte que el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a trabajar en tu vida a través de este dolor. Aún a través de este dolor y de esta pérdida, el Espíritu Santo va a ayudarte a encontrar un nuevo propósito en tu vida. Nosotros somos los pastores Gustavo y Marta Jauregui. Si tuvieras alguna pregunta en cuanto a consejería bíblica, si estás pasando por un tiempo de pérdida, un tiempo de dolor, no dudes en llamarnos. Podemos hacer una oración por ti, por teléfono, podemos encontrarnos, podemos visitarte para que tengas una consejería bíblica familiar o personal sin ningún costo, por supuesto, todo es gratis. La palabra de Dios dice, por gracia o de gracia recibisteis, dad también de gracia. Mi teléfono es el 805-512-0558 y el teléfono de mi esposa es el 805-512-0657. Nos despedimos, esperamos que la semana próxima nuevamente puedas escuchar la segunda parte de cómo encaramos o cómo entramos al duelo de la muerte, a través de la muerte de un hijo o de nuestro cónyuge. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Amén.